Y continuamos aquí en Una Voz del Cielo con la segunda parte de este mensaje de salvación. Y vamos a ir directamente a las Escrituras para que usted pueda aceptar a Jesús en su corazón y recibir la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. En primer lugar, debemos saber que Jesús nos ama. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se vaya al infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado, fue creado para el diablo y sus demonios, los ángeles que se transformaron en demonios que siguieron al diablo. Pero aquel que quiere seguir al diablo y sus pecados, y aquel que quiere rebelarse contra Dios o de una manera activa o tal vez de una manera indiferente, va a la eternidad con el diablo. Recordemos que dijimos que cuando al apóstol le preguntaron si eran pocos los que se salvan, el Señor dice que es ancho el camino y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por ahí. Y pocos son los que encuentran el camino angosto, que es Jesucristo y su salvación. Así que esté atento. Entonces dice San Lucas 15:7, cuando digo 15 es el capítulo, 7 es el versículo, dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea que hay una explosión de gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente de verdad. Porque el primer paso para la salvación es el verdadero arrepentimiento. Entonces Jesús dice, va a llegar un día que yo los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él quiere que estemos con Él para siempre en el cielo. Por eso nos ha dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, cosa que estoy haciendo yo en este mismo momento. Entonces, nos ama tanto que quiere estar siempre con nosotros, darnos todo, su gloria, su trono, todo. En Hebreos 2:10 dice, habiendo de llevar muchos hijos a su gloria, habiendo de llevar a todos aquellos que quieran recibir a Jesús como en su corazón, y dice, la gloria que me diste, yo les he dado. O sea que, hablando con Dios Padre, el Padre le dio toda la gloria del cielo a Jesús, y Jesús nos va a dar toda la gloria a nosotros, para que seamos copartícipes con Él. Entonces, dice Jesús en San Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde va a estar Jesús? En el cielo. Eternamente. Entonces quiere que a todas aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón, que se han sometido a Dios como Rey, que se han sometido a sus mandatos, no que han sido perfectos, sino que creyeron que Cristo pagó el pecado de usted o de esa persona y creyó que Jesús murió como sustituto en lugar suyo, y que el regalo de Dios es la salvación y la vida eterna, y han tomado la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, esas personas, entonces Jesús está orando, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Dios te ama, dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel, y usted también, que en Él cree, no se pierda, no vaya por el camino ancho donde van todos, no vaya al infierno donde estaba aquel hombre rico de que hablamos hace un momento, en ese lugar de tormento eterno, donde decía, yo estoy atormentado en esta llama, y quiero que alguien les predique a mis hermanos para que no vengan acá, porque él ya sabía que los hermanos eran como él y que iban a ir a ese lugar. Entonces, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en el cielo.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se entiende? Entonces, pero hay un problema. Tenemos pecados, somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Excepto Jesús, fue el único que no pecó. Los grandes hombres de Dios, los más grandes hombres de Dios de todas las escrituras, de la Biblia, de todos los tiempos, como Moisés, por ejemplo, mató a un egipcio, desobedeció a Dios en una circunstancia, David cometió adulterio y un asesinato, Pedro lo negó 3 veces, etcétera, 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 y todos, absolutamente todos tenemos pecados. Ahora, pero la buena noticia es que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz y pagó nuestra deuda con Dios. 1 Pedro 2:24 dice que Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la justicia, y por la herida de Él nosotros somos sanados, porque Él murió en nuestro lugar, Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestra muerte que nos correspondía, nuestra muerte eterna, nuestra condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el libro de Romanos. 1 Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo murió en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Esas son extraordinarias noticias. El justo muere en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Te estaba diciendo que Jesús murió como nuestro sustituto. Entonces, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez. No padece en otro momento, ni hay necesario que agregar nada a la salvación ya hecha por Jesús en la cruz. Padeció esa sola vez por los pecados. El Cordero de Dios ya fue ofrecido para pagar el pecado del mundo. El justo muere en lugar de los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Hebreos 10:12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es algo maravilloso. Jesús murió en nuestro lugar, pagando nuestra culpa, nuestro pecado. Hebreos 10:14, acuérdese, dice, porque con una sola ofrenda de sí mismo, Él se ofreció a sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados es aquel que se aparta para Dios. Si usted se aparta para Dios, si usted dice, Señor, yo quiero ser tuyo, Señor, yo quiero pertenecerte a ti, te recibo como mi Rey, como mi Salvador, me entrego mi vida a ti, de cualquier forma que usted lo diga, pero si lo dice de todo corazón, entonces dice que el sacrificio de Jesús es efectivo, se hace efectivo en su vida, y usted es declarado justo y perfecto para siempre a aquellos que se apartan para Él, o sea, a los santificados. Y añade Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo pagó en la cruz el pecado de todas las personas. Todos podrían irse al cielo, pero no todos están escuchando el mensaje de salvación. Todos podrían irse al cielo si escucharan el mensaje de salvación y aceptarían a Jesús. Pero a algunos que escuchan el mensaje de salvación no les interesa. Prefieren más el pecado, prefieren
vivir ajenos de Dios. Y yo cuando le digo acérquese a Dios, le digo acérquese a Dios. No le digo que se haga fanático de una religión o que empiece a hacer ritos o que empiece a rezar 20 rosarios por día. No, no, no. Le estoy diciendo que se acerque a Dios en arrepentimiento y reciba a Cristo en su corazón. Romanos 5:6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los que somos pecadores, por todos. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y le desagradábamos y no nos importaba a Dios y hasta hablábamos mal. Entonces, ¿entiende? Si hubiera una persona extraordinariamente buena, digamos en la guerra o en el campo de concentración, tal vez alguien tome la decisión, bueno, yo voy a morir en su lugar, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos malos, pecadores. Entonces, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos. Entonces, aquella persona que me dijo, cuando yo le hablaba del infierno y que son llamas eternas y que Jesucristo fue el que más habló del infierno que ninguno, y entonces dice, si no se arrepienten van a ir al infierno, y todas esas cosas, Él vino para rescatarnos y todo eso. Entonces, Él vino para todos, pero no es el infierno solamente, vuelvo a repetir, para unos pocos horriblemente malos, o para unos asesinos terribles, o violadores, o no sé. No, no, no. Es para el infierno puede ir una persona común. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Mi pregunta es, ¿usted tiene a Cristo? Si no lo tiene, vamos a hacer una oración para que lo tenga ahora. Vamos a orar para que usted pueda recibir a Jesucristo en su corazón y ser salvo. Pero déjeme explicarle un poquito más. Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:9 dice, y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Una de las plagas, la última plaga de Egipto, tenían que matar un cordero y poner la sangre del cordero en el dintel y en los postes de las puertas, y entonces el ángel exterminador pasaba de largo y no moría nadie en esa casa. De la misma manera, dice aquí la palabra de Dios, dice, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Si usted recibe a Jesús, es cubierto por su sangre. Y la sangre es el precio que Jesús pagó al derramar su sangre, que es la vida, para que usted pueda ser salvo, y Dios aceptó ese sacrificio. Es la única manera que Dios podía perdonar y seguir siendo justo. Porque Dios no podía decir, bueno, vengan todos al cielo que pecaron, no. Alguien tenía que pagar. Nosotros éramos culpables, pero Cristo se ofreció a sí mismo. Dejó el cielo, dejó su gloria, nació de la Virgen María, fue a la cruz
y murió en la cruz pagando nuestros pecados y nuestra culpa. Su sangre fue derramada y su sangre nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, dice Romanos 5:11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Qué le parece? Gracias a que Jesús murió por nosotros, nos reconcilió con Dios. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que fue Él el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Lo entiende? El sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Si nosotros aceptamos el regalo, si nosotros, Jesús nos da el indulto y nosotros decimos, sí, yo lo quiero. ¿Usted quiere que Jesús le borre los pecados? ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? Bueno, tiene que arrepentirse primero de todos los pecados, porque Jesús, cuando comenzó su ministerio, empezó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento total es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, también Pedro al predicar dice en Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse a Dios para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz. Arrepentirse y convertirse. Uno va, juergas, esto, el otro, malas palabras, ignorancia de Dios, no ora nunca, no va a la iglesia, no hace nada por Dios. Uno ora o no tiene en cuenta a Dios, o es ateo, o cree en cualquier filosofía, pero crea la palabra de Dios que allí está la verdad. Entonces, en la palabra de Dios donde está la verdad, dice que tenemos que recibir a Cristo y aceptarlo en nuestras vidas. Primera de Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tenemos que dejar que Cristo entre en nosotros. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y tendremos amistad. El Hijo es la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Usted tiene que abrirle la puerta de su corazón y decirle, Señor, entra en mi vida. Te recibo en mi corazón. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Entonces, dice la palabra de Dios, que entonces vamos a ser salvos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Al tener a Cristo en el corazón, por la gracia de Dios son salvos, por el amor inmerecido de Dios son salvos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron en su obra expiatoria al morir como nuestro sustituto. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Porque por la gracia de Dios son salvos por medio de la fe, y esto no es algo que ustedes hayan hecho, sino que es don de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que ha hecho Cristo a favor de nosotros. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere tener la vida eterna? Vamos a hacer una oración para que usted reciba a Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que entre en su corazón y sus pecados sean borrados. Entonces va a ser justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que efectuó Cristo en la cruz. Tito 3:5
en el Nuevo Testamento dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Eso dice la carta a Tito, capítulo 3, versículo 7. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8.1. Romanos 5.1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué le parece? ¿Está teniendo fe? Bueno, vamos a orar. Vamos a entregarle la vida a Jesús. Yo ya se la entregué, pero le voy a guiar a usted para que usted pueda tener salvación y vida eterna. Oramos. Usted puede repetir allí esta oración que le voy a guiar. Le voy a guiar para que usted repita una oración en la cual va a pedirle perdón al Señor, va a invitar a Cristo a que entre en su vida y usted va a recibir la vida, la salvación y la vida eterna. Oramos. Le decimos así a Jesús. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Te doy gracias porque moriste como mi sustituto. Te doy gracias porque llevaste en la cruz mi culpa, mi pecado y mi condenación. Ahora tomo la decisión de arrepentirme de todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Ahora, Señor, te pido que entres en mi vida. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Rey. Yo te doy gracias, Señor, porque me has perdonado de todos mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque has venido a vivir en mi corazón y ahora tengo la vida eterna. Señor, gracias porque me has dado tu Espíritu Santo que se ha unido a mi espíritu y me declara que soy un hijo de Dios. Gracias porque nunca más te vas a acordar de mis pecados antiguos. Gracias porque ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Gracias porque ahora tengo el poder para vencer a mi naturaleza pecaminosa que me llevaba a vivir alejado de ti. Dame la fuerza para seguirte, dame la fuerza, Señor Santo, para no pecar, para hacerte agradable. Y te doy gracias, Señor, porque ahora soy un hijo verdadero tuyo. Estoy limpio delante de ti. Me has borrado todos mis pecados y todo mi pasado malo. Y ahora soy verdaderamente tu hijo. Muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que hay recompensas eternas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y al que venciere, al que lograre entrar en el camino angosto, como si usted ha hecho esta oración, ahora está en el camino angosto, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La eternidad es para usted, el cielo es para usted, el paraíso es para usted. Cuando parta de este mundo, vendrán ángeles y lo van a tomar y lo van a llevar al cielo con Dios. Le mando un fuerte abrazo. Recuerde, este video está en YouTube, Gustavo Isbert, ahí pone y lo puede escuchar otra vez. Un abrazo y Dios le bendiga.